Feliz noite, televidente. Bem-vindo a outro programa de Al Caso. Hoje nós temos um invitado especial, que não está residente na Aruba. No momento aqui está um turista. Por últimos 10 anos consecutivos está vindo a Aruba para poder passar Páscoa e Ano Novo com sua família aqui na Aruba. Nós aproveitar de estender uma invitação para que nós possamos compartilhar um tiki para o que está a lei de abogado, profissão de abogado que a pessoa aqui está e seguro para o que está ângulo de profissão de lei que agora que está fazendo um entrepreneur precisamente da área de abogado. Meu invitado está um advogado graduado na Venezuela da Universidade Católica Andrés Bello de Caracas. Está um Juris Doctor na Tulane University, Aviva, Atlanta, pues na América. E tem também um Master na Columbia University. E tem um Master na London School of Economics. E tem uma especialização de Direito na Europeu, que ela fazia na Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha. Anoche me quero introduzir meu invitado, que está abogado, senhor Armando Tirado. Armando, feliz noche y bienvenido al programa Al Caso. Gracias, Rafael. Primeramente, quiero darte las gracias, Armando, por haber aceptado la invitación para compartir un poquito sobre tu profesión. Queremos hablar un poquito de lo que es tu profesión, pero sobre todo durante el transcurso del programa queremos tocar el ángulo de práctica que tienes en este momento, que lo hace prácticamente, estás como un entrepreneur en lo que es tu profesión de abogado. Pero pásanos un poquito sobre tu vida, un poquito, puedes ampliar un poquito más de lo que ya yo dije, de manera que los televidentes puedan conocerte un poquito mejor. Bueno, claro que sí, Rafael. Yo comencé de abogado muy joven, me hice abogado a los 21 años en Venezuela. Pero como crecí en Estados Unidos, siempre tenía un deseo de internacionalizar mi profesión, internacionalizar lo que iba a hacer con mi carrera. Es por ello que después de trabajar un tiempo con la PDVSA de los años 80, me fui y obtuve un primer máster en Nueva York, como tú lo mencionas, en Columbia, en Nueva York. Luego obtuve un segundo máster en Londres, en London School of Economics. Y luego me volví a Estados Unidos, en este caso, a sacar el Juris Doctor, que es de nuevo la carrera completa, pero en Estados Unidos. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque un abogado extranjero con un máster, cuando se muda a otro país, sigue siendo un abogado extranjero con una licencia extranjera con un máster. Pero al obtener la licencia de abogado del país donde quería ejercer, ahora sí era un abogado del territorio y todo lo demás eran extras. Y eso me hacía mucho más apetecible a los clientes potenciales o a los potenciales empleadores. Una vez que tú estés, en este caso, practicando en Estados Unidos, una pregunta que te quiero hacer, como abogado, digamos, del área de Nueva York, ¿te permite a ti practicar tu profesión en todo el país de Estados Unidos o hay diferencias? Hay diferencias significativas y mucha gente no se da cuenta de esto, pero no se puede decir que uno es abogado en Estados Unidos. Técnicamente lo correcto es, uno es abogado del estado X, o Y, o Z. En mi caso, yo soy abogado en 3 estados, que son Nueva York, Florida y Luisiana. Y hay diferencias significativas en el ejercicio, diferencias significativas en las leyes, porque hay una asamblea en cada estado y cada estado es técnicamente soberano a pesar de estar unidos en la Federación de los Estados Unidos de América. Entonces, uno puede seguir obteniendo licencias en todos los estados, pero realmente no es necesario. Si quieres moverte de estado a estado, lo que haces es obtener un permiso especial para ejercer en otro estado y así vamos. Sabemos que tú viviste una gran parte en Florida. Háblanos un poquito de tu práctica en Florida. Pues mira, estar en Florida y en particular en Miami era importante para mí porque me permitía trabajar en empresas que tenían el sede de sus operaciones regionales de toda América Latina y el Caribe en Miami.
Entonces, por lo general, las empresas multinacionales que querían manejar a toda una región se colocan en Miami. Son muy pocas las empresas que tienen su cuartel general regional en otra ciudad que no sea Miami. Por eso las oportunidades de trabajar con grandes compañías a nivel regional era muy interesante mientras estuve allá, y estuve un total de 15 años. Me fue extremadamente bien hasta el punto en que decidí mudarme no solamente de Miami, de Florida, sino salir de los Estados Unidos. Armando, vemos que muchas de las empresas, grandes corporaciones, si podemos llamarlo los Fortune 500 de Estados Unidos, que hacen negocios en Sudamérica. La práctica en los años, en las décadas pasadas era que ellos tenían, en este caso, su legal counsel eran de ciudadanos norteamericanos. Pero pudimos ver que muchas de estas empresas poco a poco fueron cambiando con personas que conocen la región, y en este caso tú serviste a varias empresas en Sudamérica, precisamente siendo suramericano y entendiendo mejor muchas veces en este caso la cultura. Háblanos un poquito de eso y cómo ha venido evolucionando esta práctica. Claro que sí. Las empresas, con la evolución del tiempo y del comercio, se dieron cuenta que necesitaban profesionales que no solamente pudieran conocer el derecho en el país de origen de la empresa, sino conocer el derecho en los países donde la empresa estaba haciendo negocios. Yo me he encontrado con muchas oportunidades en las cuales mis colegas que solamente tienen un título en una jurisdicción no saben, no entienden o no quieren comprender cómo se hacen las cosas en otra parte. En otros países, otras regiones, pueden haber diferentes reglas y pueden ser completamente legales bajo la ley del otro país. Entonces, el valor que yo traigo a esta empresa cuando me integro a ser su director jurídico es que yo utilizo dos sombreros: el sombrero del abogado de los Estados Unidos y el sombrero del abogado en Latinoamérica. Y eso me permitía hacer el puente entre las dos jurisdicciones, explicarle a los miembros de la gerencia del país donde hacíamos negocios por qué era importante que ellos hicieran las cosas de una determinada manera, cumplieran con ciertos aspectos de la ley de Estados Unidos que eran aplicables a la empresa en el país donde estábamos haciendo negocios, que sea cualquiera, y puedo dar muchos ejemplos que son significativos. Esos ejemplos precisamente porque podemos ver que ellos cambian. Muchas de estas corporaciones cambian a utilizar, en este caso, a ciudadanos suramericanos. Sí. Dame de todas maneras unos ejemplos donde las cosas fueron mal y otras donde las cosas fueron bien. Claro, por supuesto que sí. Yo me he dado cuenta que lo más importante cuando, y no solamente en el uso de un abogado, sino en el uso de cualquier tipo de profesional a nivel gerencial, es que haya claridad en la lealtad del gerente. La lealtad del gerente es hacia una empresa como un todo y no hacia una pequeña porción de la empresa solamente para cumplir con las metas de la pequeña porción. Por ejemplo, tienes a un gerente de un país que quiere conseguir sus metas de ventas y lo hace, por ejemplo, otorgando pagos que son ilegítimos a funcionarios del gobierno para que el gobierno le compre sus productos. Eso quizás sea legal, quizás sea permitido, quizás puedan lograr salirse con la suya en el país donde están tratando de hacer la venta, pero en Estados Unidos es ilegal. Y si eso se llega a saber, si se llega a conocer, entonces la empresa de Estados Unidos como un todo puede ser multada, y por muchas veces más la pequeña ganancia que se hizo con esa venta, con este acto de corrupción. Entonces, eso es un típico ejemplo donde es una ley netamente de los Estados Unidos que tiene un impacto en la operación que estás haciendo en el país X, Y o Z de la región en Latinoamérica. Por eso es importante que el gerente que está en una posición regional o local sea leal a los intereses de la compañía en su totalidad y no solamente leal a sus números locales. Vemos que muchas empresas, tú representaste en este caso muchas empresas tales como Federal Express, DHL, tenemos Ingram Micro y Tyco como varias de empresas corporativas grandes. ¿Ha sido tu experiencia la misma o cada empresa se diferencia una de la otra?
Mira, en todas las empresas en las que he trabajado, gracias a Dios, ha habido un compromiso firme y sin ningún tipo de vacilación en pro del cumplimiento de las leyes, no solamente de los Estados Unidos, sino también de los países donde las empresas operan. Y en ese sentido yo tenía el apoyo total de la corporación, desde el más alto nivel hasta el último nivel gerencial, empleados clave, etcétera, etcétera. Sí te puedo decir que había ciertas diferencias entre empresas establecidas con una cultura de cumplimiento de la ley muy arraigada, como por ejemplo Federal Express, y empresas que pasaron por muchos problemas, como bien sabemos, Tyco, que es un buen ejemplo, que cuando yo ingresé después de que había pasado por un periodo tumultuoso en el cual el presidente de la empresa había salido por malos manejos administrativos y había que traer a la empresa, reconstruirla prácticamente desde el punto de vista de cultura corporativa y enseñándole no solamente a los gerentes, sino a los empleados en su totalidad, que había una manera diferente de hacer las cosas y la gran parte lo entendió y lo aceptó. Lo que pasa es que no tenían un liderazgo eficiente. El liderazgo ineficiente, que no le importaba cumplir la ley, se sacó y se sustituyó por gente responsable que supiera hacer las ganancias y además cumplir con la ley. Sabemos que tú tienes una amplia experiencia en varias empresas corporativas de renombre. Sabemos que hay muchas más también al cual tú has servido. Pero vemos que tú abandonas Estados Unidos. ¿Cuál fue el motivo de tu salida, en este caso, de Estados Unidos? Mira, Rafael, con toda sinceridad, en Miami, como te decía, ejerciendo en toda Latinoamérica, siendo abogado de Estados Unidos, siendo abogado en Venezuela y con amplia experiencia a nivel latinoamericano, me iba extremadamente bien. No me podía quejar, pero sentí en un momento dado que quería hacer más cosas. Cada vez que había una iniciativa en cualquiera de estas empresas que tuviera visos de carácter mundial, yo la tomaba y saltaba a hacerme responsable. Quería hacer cosas que fueran de naturaleza y alcance global. Y decidí en un momento dado, junto al resto de mi familia, lanzarnos al reto, mudarnos a Europa. Y en ese sentido, Inglaterra funcionó extremadamente bien como base. Tanto mi señora como yo encontramos oportunidades excelentes allá, y en Londres yo tuve la oportunidad ahora de ejercer cargos en empresas que me permitían ser el director jurídico a nivel mundial, y de allí que entonces me permitía manejar asuntos en Asia, en el Pacífico, Australia, en el Medio Oriente, en África, que es un área muy interesante para el ejercicio del derecho y hacer negocios a lo largo de toda Europa, en particular Europa Oriental. Es muy interesante porque Europa Oriental es una zona en desarrollo aún. Y bueno, por supuesto, desde allá manejar los asuntos que las empresas tenían en Estados Unidos y en todas las Américas también.